Quería empezar con un previo, además, antes de la intro. Es que hoy vengo, Vale. no sé, vengo Vale. aplicada al primer episodio real del año, así que... Hombre, yo creo que esto también refleja que de verdad no sabemos lo que va a hacer el otro, ¿no? Sí, esa era un poco reflexión sobre la temática, porque Vale. has empezado diciendo lo de los enemigos y sí que es verdad que pues si pensamos en muchos artistas reconocidos de la historia, muchos han tenido, pues bueno, la suerte, ¿no? Yo creo de trabajar con la Iglesia o de tener a la Iglesia como mecenas, Aliada, ¿no? ¿no? Sí. O aliado, o que les hacen cargos y gracias a eso pues han podido sobrevivir, vivir o también mantener pues una etapa artística que no tenga que ver con esa temática, pero bueno. Entonces, creo que bueno, pues la Iglesia tenía una parte muy importante en el arte y positiva, pero de aquí surgen un poco, yo creo que lo que vamos a hablar hoy, que es encontronazos muchas veces, que es lo que pasa con los clientes en este caso, ¿no? Y es que esto viene porque me ha costado mucho elegir historias, porque hay muchas que se conocen, pues desde Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, que era en realidad la historia que iba a contar, pero bueno, dejaré a Miguel Ángel para otro momento. Nuestra tierra, pues Goya con la Basílica del Pilar también tiene sus cosas. Luego también pues muchos artistas contemporáneos como Abel Azcona, que también pensaba hablar de él porque me parece su trabajo increíble, o las Pussy Riot, que también me gustan mucho, pero bueno, como últimamente estaba muy contemporánea, me he ido un poquito más atrás en el tiempo, que bueno, al siglo XIX tampoco Sí. mucho más, que ya sabes que es un siglo que me gusta mucho. Y bueno, en cuanto al outfit, pues he venido así un poco dark, porque la historia mía pues tiene que ver un poco con lo dark, con lo oscuro. Y si quieres empiezo ya Sí, con la intro. es que como no sé de qué Después va la esto. historia, claro, has dicho todo de lo que no vas a hablar, entonces no sé de lo que vas a hablar. Claro, Entonces es como... ese es un poco el despiste. Creo que estamos todos expectantes. Así que Bueno. pues yo por mi parte, adelante. Vale, pues voy allá. ¿Sabes la canción Ojalá me lleve el diablo? O sea, le iba a cantar yo, pero es que te queda mejor a ti. la verdad. Bueno, pues siento que esta frase la podrían haber dicho muchas personas en el siglo XIX al ver la escultura de la que voy a hablar hoy. Una escultura de Lucifer que fue retirada de una catedral por ser considerada inapropiada. No por herejía ni por provocación, sino porque la representación del mal resultaba demasiado atractiva, demasiado sexy. Y cuando una imagen que debería despertar miedo despierta deseo, la censura pues suele entrar en escena. O sea, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene un poco de todo. Podría haber pegado en el capítulo de escándalos, por ejemplo, porque fue un poco escandaloso. Sí. O sea, es verdad que prácticamente todo de lo que hablamos podría haber entrado en ese episodio. Sí, muchas cosas, es verdad. Igual hay que hacer una segunda parte o... Sí. Bueno, vamos con lo que estamos hoy. Vale, pues bueno, estamos en Bélgica, nos ubicamos en 1837. Ya sabes que me gusta poner las cosas en contexto porque las cosas no pasan aisladas, ¿no? Entonces hay que entender un poco el contexto. En ese momento, Bélgica se había independizado, de los Países Bajos hace unos poquitos años. Y es verdad que a principios del siglo XIX existía en Europa una especie de nacionalismos incipientes y una búsqueda constante de, pues bueno, del concepto de nación, ¿no? Que era como algo que se repetía en diferentes países de Europa. Y por otro lado, y relacionado con esto, en el plano artístico, que siempre viene relacionado con su contexto social, político, pues estábamos a caballo entre varios movimientos. Por un lado, el neoclasicismo, que bueno, llevaba pisando fuerte desde finales del siglo XVIII, con esa idea de la vuelta a los ideales clásicos de la antigüedad, que de hecho, bueno, lo mencioné en el último episodio, ¿no? Cuando hablamos del blanqueamiento del arte. Entonces, bueno, estaba como pisando muy fuerte el neoclasicismo. Pero también teníamos el realismo, que buscaba representar la realidad, valga la redundancia, de una forma pues mucho más objetiva e incluso mucho más crítica frente a lo que se había hecho antes. Y luego tenemos el movimiento del romanticismo, que surgía un poco como reacción a ese racionalismo ilustrado, y lo que quería era un poco pues dejar aflorar las emociones y esa parte como mucho más emocional y mucho más intensa, que a mí me encanta. Entonces, bueno, en Bélgica en concreto sí que es verdad que en ese momento hubo una predominancia del neoclasicismo y del realismo y no se exploró tanto, había artistas que sí, pero no exploraban tanto, no estaban tan acostumbrados a este movimiento del romanticismo y de las emociones fuertes y del interés por lo sublime. Así que digamos que eran un poco más contenidos en ese sentido. Un poco más reservadetes, ¿no? Eso es. Esto es interesante para entender el contexto en el que estamos, ¿vale? Así que vamos con la historia ya per se. En 1837, como he dicho, el escultor belga Joseph Gibbs recibe el encargo de realizar el púlpito de la Catedral de San Pablo en Lieja.
que dejaré por aquí la imagen, y nosotros ahora, si veis que miramos aquí abajo, es porque tenemos las imágenes. Yo creo que nos sirva mejor para entender la historia del otro, porque a veces si no lo conocíamos era como... O sea, nos ha costado 9 episodios darnos cuenta de lo que hablamos. Claro, el otro como no sabe nada, igual es verdad que estaría bien ver cuando hablamos de obras, ¿no? Pues que el otro vea la obra al menos. Que la vemos a posteriori y decimos, claro, entiendo cosas. Claro, es que como la gente lo ve... Los que lo escuchan no, pero los que lo ven es ipso facto para nosotros. Pues esta es la catedral de San Pablo en Lieja, y le encargan a Joseph Gibbs hacer el púlpito con el siguiente tema: el triunfo de la religión sobre el llamado genio del mal. Una temática que en realidad pues, es bastante curiosa para una catedral gótica, porque bueno, sí que era normal que hubiese representaciones de alegorías, de figuras de arte sacro en general. Pero, pues bueno, en este caso estamos hablando de una representación de Lucifer, el diablo. El genio del mal. Eso es, de hecho así se llamará la pieza. Me parece curioso lo del genio, porque luego hablamos de genialidad, que normalmente está orientada a bien, ¿no? Sí, pero siempre tiene una parte de tormento, ¿no? Ya. Como de... Así que, bueno... Le encargan eso, que como digo, pues puede parecer extraño, pero realmente el objetivo de representar siempre estas figuras es con la idea de aprovechar un poco ese sufrimiento y esa caída que tienen estas figuras como recordatorio a favor de la obediencia, la continencia, la sumisión, vamos, una especie de advertencia moral y cristiana a través del miedo. O sea, lo que viene siendo dar miedo, que ahora en redes sociales cada 2 reels viene una pandemia, no hagas esto que lo estás haciendo mal, ¿no? Sí, un poco eso, o de que si no cumples un poco lo que te decimos, pues puedes acabar aquí, ¿no? Y que en ese sentido, pues mandar ese mensaje no era nada nuevo. Así que bueno, como he dicho, el encargo recae sobre Joseph Gibbs, que pondré por aquí también un retrato suyo. Vaya bigote, ¿eh? Sí. Un poco de envidia. De la época, increíble. Que era un escultor belga, académico, muy respetado. Yo creo que en el retrato se ve, ¿no?, la manera de autorretratarse, pero tanto es así que, bueno, te digo que fue. Fue profesor de escultura y anatomía en la Academia de Amberes y fue director del Museo Real de Bellas Artes de Amberes. Es decir, un artista reconocido, respetado y sobre todo perfectamente alineado con el gusto oficial del momento, que como he dicho, pues se centraba en ese neoclasicismo. Y Joseph cumplió el encargo, pero la cuestión es que quizá hizo su trabajo demasiado bien. Eso me suena, ¿eh? Fíjate, qué cosa más extraña, ¿no? Bueno, la escultura, y la pongo por aquí, vale. Se titulaba El genio del mal y representaba pues a un Lucifer caído y derrotado, ¿no?, que es como la manera en la que se tiene que representar a Lucifer. Pero lo diferente de aquí pues es que era un Lucifer muy joven, si te fijas, ¿no?, muy armónico y muy apuesto. Muy mazao, ¿no? Aparte, como ¿no? todo, Y como sí. Pues una belleza como muy peligrosa, porque no había ni monstruosidad, ni deformidad, ni terror, ni todas estas características que se esperan de un personaje como Lucifer, ¿vale? Vale. Entonces aquí entra un poco el problema. Era un cuerpo, como has dicho tú, pues hegemónicamente perfecto. Un gimbro. Muy clásico, ni siquiera tanto, ¿no? Porque, o sea, sí, pero sin ser como exagerado, ¿no? O sea, esos pectorales y abdominales, quiero decir. Bueno, pues eso, esa idea clásica de la belleza que en el neoclasicismo pues estaba muy, muy, muy de moda, ¿no? Pero claro, es que están representando a un ángel caído, y más que un ángel caído parece un héroe griego, ¿no?, como se representaban, o de la mitología clásica, más que una criatura infernal, que es lo que debería ser. Entonces, bueno, la cuestión es que a la gente, más que miedo, pues igual le generaba otras cosas. Por eso de ahí la canción de Ojalá me lleve el diablo, ¿no? Literalmente, al infierno. Y aquí es donde surge un poco el problema y donde entra, como he dicho, esa parte de censura. La representación que hizo Joseph de Lucifer fue criticada, como te imaginas, desde un primer momento. Porque lo interpretaban como una especie de ser andrógino, una especie de sensual efebo, también por esa juventud, ¿no?, de que al final es como un ser joven, y especialmente por no representar un ideal cristiano. Lejos de inspirar miedo y terror, sorprendía por su perfecto acabado, su actitud poética y, como decía antes, bueno, casi un poco heroica, ¿no? Quitando las alas de murciélago, que son un poco más monstruosas, o la serpiente que aparece representada a sus pies, ¿no?, como, bueno, como quizá signo del mal, pues no sé, parecía
más bien una representación de Adonis más que de Lucifer. Y de hecho fue considerada por los responsables de la catedral como demasiado sublime. Esto es una cita, con esa idea también de lo sublime, ¿no? que se explota mucho más en el romanticismo en el siglo XIX. Así que imagina ser tan buen escultor para que te digan eso, ¿no? Que tu retrato de tu escultura de Lucifer es demasiado sublime. Es que me imagino la escena de, sí, no, perdona, pero es que lo has hecho tan bien que no lo podemos aceptar. Me parece increíble, claro. Totalmente. Y de hecho, y volviendo al gusto artístico del momento que decía antes, la escultura representaba pues unas ideas románticas de atracción por lo oscuro, por el abismo, ¿no? Que no deberían ser según el ideal cristiano. Y además un romanticismo, como digo, que en esa zona, en ese momento, no estaban muy acostumbrados. Y aquí pues viene aquí un poco momento friki, de amante de la estética y la filosofía, que esto tiene mucho que ver con la calocagacía platónica o la idea aristotélica que identifica la belleza con la bondad y la fealdad con la maldad. Un poco, si pensamos en personajes Disney, ¿no? De que los buenos, los protagonistas, se representan hegemónicamente bellos y los malvados, pues siempre deformes o tendiendo a la monstruosidad. Que creo que es algo que se ha ido perdiendo en el cine y ahora sí que nos encontramos a villanos increíbles y guapísimos. Pero bueno, esa idea, como digo, muy de la filosofía ya clásica. Y Joseph precisamente se aleja de esa idea clásica y nos representa a algo malvado como algo bello o incluso algo irresistible. Que como digo, pues bueno, quizá sí que es verdad que últimamente, por mencionar antes el cine, pues ha habido, no sé, las malas de Blancanieves, ¿no? En algunos casos, o villanos que sí que representan un poco esa idea también de la maldad como algo bello o irresistible. Yo con esto estoy pensando que es como que la iglesia quería que todos los fieles fuesen de Gryffindor y resulta que salen todos de Slytherin. Vale. ¿No? Puede ser. El problema es que esto fue más allá de la opinión de la iglesia y de los que trabajaban en la catedral, porque también la prensa local tuvo mucho que decir, porque esto fue como un revuelo increíble. Hombre. Y afirmaban que Lucifer era demasiado atractivo y que, ojo, distraía a las chicas jóvenes que, arrepentidas, acudían al templo a escuchar los sermones. Yo no sé si realmente acudían al templo a escuchar los sermones o a ver un poquito la escultura. Pero bueno. Igual es la solución, ¿no? Para los grandes centros culturales que dicen, es que no sabemos cómo atraer público. Para que público. acuda gente, ¿no? ¿No? Fíjate, pues igual sí. Igual es la solución, ¿eh? Pues en este caso fue al revés y el obispo del momento, que era Van Bommel, ordenó la retirada del genio del mal, de la escultura. Y desde ese momento, pues la obra pasó por diferentes exposiciones y colecciones hasta que la compró nada más y nada menos que el rey Guillermo II de los Países Bajos. Así que la pieza entró a formar parte de una colección real y posteriormente, en consecuencia, al Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, lugar donde se sigue exhibiendo. Así que si alguien la quiere ver, pues está ahí en el museo. ¿Y qué tal la afluencia para ese museo? Eso ya no se investigó. Pues no lo sé. Igual es de los más visitados de Yo Bélgica. quiero ir para ver qué pasa y cómo son las reacciones del público y si realmente como dice aquí, las chicas jóvenes estaban distraídas, ¿no? Pues habrá que ir a Bélgica. Eso es. Bueno, pero claro, había otro problema y es que si la catedral manda a retirar esta escultura, siguen teniendo ese hueco que tenían que cubrir. Así que la historia no termina aquí. Decidieron encargar una nueva versión y esta vez lo que hicieron fue pues, poner como unas instrucciones mucho más claras para que no volviera a pasar lo que había pasado. Las instrucciones tenían que ver con menos belleza, más castigo, menos tentación y más moral cristiana. Sí, pues todo, no había ningún problema. La teoría estaba clara. Eso es. Y el encargo recayó sobre Guillaume Gifs. ¿Te suena el apellido? El hermano mayor de Joseph. O sea que al final todo quedó un poco en familia, todo quedó en casa. Eso es. Las cenas de Navidad tuvieron que ser tremendas. Sí. Y la idea en realidad era bastante simple. Corregir el error que había sucedido y que había hecho su hermano sin repetirlo. Hacer un Lucifer más demoníaco, más aterrador y más acorde con la iconografía clásica de Lucifer. Así que bueno, parecía un trabajo bastante fácil para otro artista. Él también era muy reconocido y muy buen artista, así que bueno, dijo, ok, no hay problema. Y buscando acallar las críticas hacia la obra de su hermano, pues hizo
su propio el genio del mal, ¿vale? Que es verdad que tenía... O sea, quiero decir... Ahora comentamos, que pondremos por aquí la imagen también. Sí que es verdad que tenía un tamaño un poquito menor, pero al final el tamaño iba a ser parecido porque iba para el mismo espacio de la catedral. Es verdad que también presentaba menor desnudez porque si vemos el anterior, pues si lo veíamos por detrás se le veía el culete, es decir, tenía como un pequeño paño, pero claro, es que se le veía el culete. Es que ese dato lo había sometido antes. Es verdad. También te digo, esto iba empotrado en la pared. Es verdad que no se podía rodear porque estaba en una especie de púlpito. Luego pondré una imagen de cómo está el actual para entenderlo, pero es verdad que creo que igual el culete no se le podía ver, pero estaba ahí. O sea, se vino muy arriba haciendo la escultura. Es como, mira, yo voy a hacer esto, no lo van a ver, pero yo sé que está. Eso es. Entonces, la escultura de su hermano, de Guillaume, pues es verdad que representaba menor desnudez, o al menos parecía un poquito más tapado, pero aún así, pues bueno, había algo de cuerpo. Y sí que es verdad que aquí sí que cumple un poco el trabajo que le habían encomendado, que era llevar más, de una manera más real, la iconografía demoníaca clásica. ¿En qué podemos verlo? Pues, por ejemplo, en cómo muestra de una forma más clara todas estas consecuencias del castigo divino, de que aparece pues con el rostro abatido, ¿no? Como quizá, pues bueno, sí, mucho más esa caída y ese sufrimiento. Luego también, por ejemplo, las cadenas y los grilletes, tanto en la muñeca como en los tobillos, y si nos fijamos también en el detalle de los petetes, pues esas uñas un poco más puntiagudas que nos pueden recordar un poco a garras y que tienen pues esa parte un poco más de demonio, ¿no? de Lucifer. Y bueno, y luego incluso también pues podemos seguir viendo las alas que ya veíamos y que de hecho nos pueden recordar mucho a las que representa el hermano en su escultura, así que sí que tenían esa parte un poco más monstruosa. Y por último, si nos fijamos en ese cabello así como muy revuelto, aparte de pelazo increíble, también se quieren asomar con unos pequeños cuernos, ¿no? Que también es como otro símbolo de la representación clásica del demonio, del diablo, de Lucifer. Así que bueno, por ahí pues había cumplido un poco lo que le habían mandado y se había acercado a la iconografía del diablo. Sin embargo, imagino que en cuanto la has visto, y no sé la gente también cuando la vea lo que pensará, todo esto, sí, vale, era una iconografía más acerca del demonio, pero iba acompañado de un cuerpo muy atlético, en este caso aún más que como lo había representado el hermano, un rostro que sí hemos visto, pues igual un rostro más abatido, pero muy armonioso y muy hegemónicamente bello también, y una pose incluso bastante dramática o hasta incluso sensual, ¿no? Que parece que va a hacer el gesto de el pelo por detrás de la oreja. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que este Lucifer terminó siendo aún más sexy y aún más seductor que el anterior. O al menos, no sé, a mí me lo parece. De Guatemala a Guatepeor. Eso es. Así que, bueno, ese fue el problema. Y con lo que se encontró los encargados de la catedral, ¿no? Aún así, por alguna razón, pues los responsables les debió de gustar, porque a pesar de todo esto último que hemos dicho, no retiraron la escultura, ni la sustituyeron, ni la censuraron de ningún modo, sino que pues la dejaron ahí. Y de hecho, hoy en día, si queremos ir a verla, pues tenemos que irnos ahí a la catedral, y pondré por aquí una imagen de cómo se ve en la actualidad en ese sitio. Entonces, bueno, vemos que no podemos rodearla, no sé si podríamos verla por detrás, pero bueno, está ahí perfectamente encajado en el sitio donde tenía que estar. Así que, fíjate. No se puede rodear. Yo creo que no, porque están como las escaleras, pero no se ve por detrás. ¿También le hizo el culo, no? Entiendo que sí. Sí, ¿no? Lo que pasa es que creo que igual en este se lo tapan un poco más las alas, ¿no? Porque está así como en posición de recogido, o esa idea un poco más de sufrimiento y de caída. Tampoco me parece un cambio tan drástico. Aquí la serpiente, por ejemplo, ya no sale, ¿no? No. Aquí, bueno, luego sí que nos podemos fijar en detalles un poco más de iconografía, como una manzana mordida, el cetro en el suelo, pues bueno, todas estas que entran dentro de la iconografía de cómo debería clásica, representarse, ¿no? Lucifer. Así que bueno, un poco ya por ir cerrando la historia, aparte de una historia de encontronazos con la iglesia y de escándalo, que era un poco la temática del episodio, creo que también es una historia, o me gusta pensar a mí, de dos hermanos que se llevaban muy bien. Y que comparando las dos obras podemos ver ciertas similitudes, como lo de las alas que he comentado, por ejemplo, la manera de representarlo, también cómo se autorreferencian, bueno, cómo se referencian el uno al otro, perdón.
Y de hecho, pues bueno, yo llegué a pensar que incluso pues, puede ser una especie de representación de figuras de los dos hermanos, ¿no? Aunque luego no se pareciesen, pero una especie de esa idea. Y luego también, antes has dicho que la comida de Navidad debía ser espectacular. Eso es algo que también pensé yo, ¿no? De las conversaciones que debieron de tener cuando se enteraron que habían rechazado una obra y que encima justo al hermano le rechazaban la obra que... O sea, le encargaban la obra que iba a reemplazar la otra. Y me gustaría pensar que pensaron, ¿qué os parece hot? Pues sujétame el cubata porque ya verás lo que voy a hacer ahora. Entonces, bueno, no sé exactamente si fue así, no sé si nunca podremos saberlo, pero me gusta pensar que fue así, esa conversación. No sé si has llegado a investigar, ¿había más hermanos en la familia? Creo que sí, creo que eran varios. Así ya no le encargaron, pero ya no sé si eran artistas o no, vale, pero vale. bueno, se quedaron con esta, yo creo que también un poco como para no causar más revuelo y ya está. Pues increíble documentación, la verdad. La verdad es que sí. Y la reflexión que traigo para cerrar es, bueno, un poco más profunda, ¿no? No tanto la conversación que podrían haber tenido los hermanos, sino que la historia, más allá de que no solo va de un demonio sexy, sino de quién decide cómo deben ser las imágenes, ¿no? Qué cuerpos son aceptables, qué belleza es válida y para qué tipo de cuerpos, y que creo que es algo que también podemos trasladar al concepto actual de belleza, ¿no? De quién dicta estas normas y quién dicta un poco pues ese concepto de belleza universal y colectiva. Era un poco la reflexión. Beyoncé. Beyoncé. Bueno, quizá ya hemos dejado un poco... Podría ser, al menos hace unos años, ahora quizá ya no tanto, pero... Meghan Trainor. No vamos a sacar ese tema. No. Pero hablar de ella pues encajaría un poco en este contexto también, ¿no? De la idea de belleza que se nos vende que tenemos que perseguir y bueno, y que además es inalcanzable. Hombre, si arriesgas tu salud, sí, pero... En fin. Pues me ha parecido una historia muy interesante. ¿Te gustaría que te llevase el diablo? Un poco, ¿no? Hombre, cuando pasamos frío, sí, la verdad. Ya. Por el calorcito, por lo demás, tampoco... Sí, que tengo un poco de frío, la verdad. Pero bueno, ya está. Sarna con Me gusto... gustaría ir al infierno ahora mismo. Frío con gusto no hiela, ¿no?